Hola, buenas noches a todos. Soy Margarita Laurido, psicóloga para el éxito de profesionales internacionales. Y hoy tengo una gran invitada. Vamos a hablar con Paola Galvis. Ella es fundadora de MAPA, un viaje al autoconocimiento. Decía anteriormente, ella es psicóloga clínica y trabaja desde dos ejes. Uno, el autoconocimiento y otro, la crianza afectiva. Ella es colombiana y desde hace 11 años vive en Argentina. Y una de las cosas que vamos a hablar, que es bien importante para los internacionales, los profesionales internacionales, es el momento en que se vuelven padres. Muchas veces trae eso un conflicto. El profesional internacional es una persona que es comprometida, es una persona que ha hecho grandes esfuerzos para estar donde está. Y cuando se enfrenta con la crianza, con la paternidad, con la maternidad, hay un conflicto porque muchas veces no se sabe cómo ser buen padre y buena madre y al mismo tiempo cómo ser ese profesional internacional por lo que ha luchado y trabajado durante tantos años. Así que, sin decir nada más, bienvenida. Muchas gracias, Margarita, qué linda presentación. Y sí, muy importante el tema que vamos a trabajar hoy. Sí, queremos que sea de gran apoyo para los internacionales que nos están escuchando. Primero que todo, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, eh, yo soy psicóloga, como decías, hace 11 años vivo en Argentina. Soy mamá de dos hijos absolutamente maravillosos que han sido como una fuente de autoconocimiento inagotable y precisamente ellos han sido como los que han motivado esta nueva apertura en mi vida que tiene que ver con la crianza y justamente con el autoconocimiento, porque evidentemente cuanto más me fui conociendo, gracias a ellos, más tuve que ir encontrando como recursos para volver a armarme, reinventarme, que es una palabra que se está usando mucho últimamente, y a partir de eso, bueno, decir qué es lo que estoy necesitando en este momento y por eso precisamente empecé con este emprendimiento que se llama MAPA, que tiene, como decías, esas dos vertientes, autoconocimiento y crianza. Y todo el autoconocimiento básicamente para también ir identificando cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son aquellas cosas que vamos necesitando para, para estar cada vez mejor, para vivir una mejor calidad de vida y para saber qué es lo que vamos necesitando según los desafíos que se nos van presentando en la vida. La crianza, por supuesto, uno de ellos. Exactamente. Y una de las cosas que hemos venido hablando durante ese tiempo y en preparación a este live es cómo la crianza es precisamente ese gran desafío, ese desafío hermoso, pero que nos pone a pruebas en muchos sentidos. Y cómo los hijos Exacto. se vuelven en ese espejo que es una ruta para el crecimiento. Entonces te quería preguntar acerca de esta inquietud general y la principal que tenemos hoy en este live es cómo puedo ser buen papá o buena mamá y al mismo tiempo ser buen profesional. Wow, es una pregunta enorme, enorme, porque fíjate que cuando entramos en este tema de la maternidad y también en lo que respecta, digamos, el eje que yo veo que une, que atraviesa estos dos aspectos, es el tema de qué es ser bueno, qué es ser buen profesional, qué es ser buena mamá. Y en la medida que vamos viendo eso, también vamos identificando cómo hay un montón de hilos invisibles que son los que nos van manejando y que nos van tirando y nos van diciendo, esto es ser bueno, Uh -huh. esto es ser bueno, estás embarrándola, ojo, tenés que hacer tal cosa o tenés que hacer tal otra. Y yo creo que cuando escuchamos todas esas voces, perdemos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es para mí ser un buen profesional, una buena profesional? ¿Qué es ser para mí una buena mamá? Creo que en esa medida, cuando vamos identificando esto, podemos identificar cuál está siendo mi nivel de satisfacción hoy
en este aspecto y de esa manera poder ir viendo hasta qué punto estoy tratando de satisfacer y de complacer esas otras ideas de las otras personas y hasta qué punto es mi intención, es mi vocación lo que estoy pudiendo desarrollar. Sí, muy bien. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque una de las cuestiones a ver dentro de esa pregunta, lo decías, que es ser buena madre. Buena madre es que tengo que estar todo el tiempo con mis hijos, que es ser buena profesional. Ser buena profesional y sobre todo en high performance es tengo que trabajar 16 horas para poder lograr algo en vez de trabajar las horas que están destinadas, 8 horas diarias o las horas que realmente tengo que estar en la oficina o que tengo que estar trabajando en estos momentos en casa. Entonces ahí vienen nuevas preguntas y sobre todo que podemos identificar agentes estresores, pero agentes estresores internos. ¿Cuáles son Claro, las reglas que yo tengo para definirme como una buena profesional? ¿Cuáles son las reglas que yo tengo para definirme como una buena madre? Y una de las cosas que me estabas comentando, y es que no solo son mis reglas, sino que son las reglas que hemos heredado, son las reglas que la exacto, sociedad nos dan. Yo te decía que en el momento que una persona se convierte en una madre o un padre, dejan de ser invisibles. Y todo el mundo tiene una opinión sobre la crianza y todo el todo, mundo tiene una opinión cómo deberían ser las cosas mejor. ¿Cómo ves todo esto? exactamente. Uy, es muy fuerte. Por eso decía esos hilos invisibles, ¿no? Porque es esa mirada, tú decías, es que dejamos de ser invisibles porque todas las personas van a decirnos, esto es ser buena madre. ¿Y cómo estás haciendo esto? Eso no lo hace una buena madre. Y entonces tú dices, pero ¿cómo me vas a decir que no lo hace una buena madre si esta otra madre me acabó de decir que eso es lo que tengo que hacer para ser una buena madre? Entonces por eso insisto tanto en que lo más importante es volver siempre a nuestro eje, es volver siempre a darnos cuenta que es lo que para nosotras es ser una buena madre, es esa conexión con ese instinto que va a ser lo que también nos va a guiar, con ese instinto, con esa pregunta por lo mío, por lo personal, por lo íntimo, y de esa manera ahí sí focalizar hacia dónde me quiero direccionar. Y escuchar, sí, porque bueno, hay personas que de pronto pueden darnos unas buenas ideas, pero no tomar ese tipo de cosas como esa verdad absoluta, sino encontrar mi propia verdad, porque a ellas les está funcionando este tipo de ser mamá, quizás si es que me están aconsejando esto, pero no necesariamente es el tipo de mamá que yo quiero ser o que yo necesito ser o que mis hijos necesitan. Entonces, por eso mi llamado siempre, mi invitación siempre es, démonos cuenta qué es lo que nos está pasando, por qué estamos necesitando tanto, tanto, tanto de esa visión externa y tratar de complacer tanto eso. En la medida en que empezamos a cortar con esos hilos invisibles, podemos ser mucho más auténticas y podemos brindarles a nuestros hijos lo que realmente necesitan. Sí, y aquí tenemos a Maine Fuentes que nos dice, no hay malas madres, todas somos buenas mamás desde nuestro propio contexto y nuestra experiencia. Y así es. Sí, Una de las conclusiones, trabajando en talleres con profesionales de alto desempeño, que son madres, una de las conclusiones a las que ellas llegan es que lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo es ser la mejor mujer posible, ay, estar qué lindo. contenta conmigo misma para poder entregar lo mejor. Cuando tú estás Exacto. en tu mejor momento, cuando estás en tu mejor estado, en ese estado es donde puedes entregar lo mejor de ti. Exacto, y una cosa que nosotras dos también hablábamos en nuestras conversaciones previas a este live era eso de cómo muchas de las profesionales, mi caso es ese, como que nos ha enseñado a ser independientes y desde ese ser tan independientes y de disfrutar como los beneficios de la independencia, de empezar a encontrarnos siendo parte de contextos tan disímiles como los que veníamos transitando en nuestros países de origen, hablo de profesionales
internacionales. Claro, estamos disfrutando de todo esto, obnubilados con lo nuevo, muy entendiéndonos en esta y de pronto empezamos a ser mamás. Y entonces esa independencia, ¿no? Ya no somos tan independientes, de hecho, ya no somos independientes. Ahora tenemos una personita que depende de nosotras enteramente y en esa medida no, ya nuestra vida gira en torno de esa personita porque es que durante sus primeros 9 meses nos necesita, bueno, durante todo el periodo de hasta los 21 años nos necesitan, que es cuando se termina el desarrollo del cerebro, pero digo, en esos primeros años nos necesitan de una manera en que nuestra independencia y nuestra autonomía ya cambia notoriamente. Sí, muy bien. Realmente hay que tener mucha claridad acerca de cómo me veo siendo madre y cómo me veo siendo profesional Sí, para poder, definitivamente. para no entrar en este conflicto y saber que no son áreas que compiten, son áreas que se Totalmente. complementan. Es decir, una de las cuestiones es poder ser mamá y al mismo tiempo tener mi propio lugar de desarrollo, tener el lugar donde puedo poner diferentes talentos, no a prueba, sino a jugar con ellos en el trabajo, desarrollarme a través de esos talentos, me hace ser mejor mamá. Exacto. Exacto. Estás diciendo un punto que destaco. Bueno, todo lo que estás diciendo es muy importante, pero digamos, esta parte de saberme yo actualmente, cómo estoy siendo, pero también a mí me parece muy importante como complemento de esto, ver qué tipo de mamá quiero ser a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? O sea, cómo me veo en el futuro si yo continúo siendo la mamá que estoy siendo en este momento. ¿Me gusta lo que estoy viendo en el futuro? ¿Me veo como me veo desde allá, desde el futuro? Digo, sí, me veo muy bien, entonces puedo continuar como estoy siendo. O no, definitivamente está tan caótica mi vida que entonces me veo totalmente estresada, desbordada. Entonces esto es un momento de prestar atención. Por eso a mí me gusta mucho pensar en esa visión, en ese horizonte a donde yo quiero llegar. Y entonces cuando yo tengo ese horizonte claro, que sería lo que a nivel empresarial se llama la visión, cuando yo tengo esa visión tan clara, sé que hay muchos valores que están en juego y que los puedo poner en funcionamiento para poder lograr ese objetivo y que cada una de las actividades que yo desarrollo en el día a día me van a acercar a convertirme en esa mamá que quiero ser. Es decir, ser esa mamá hoy, esa mamá que me quiero convertir mañana, ser esa mamá hoy. Empezar a hacerla desde hoy o identificar cuáles son esas cosas que me están faltando y qué es lo que estoy necesitando para poder serlo. En este momento estoy desbordada, estoy angustiada, búscate una red de apoyo, busca un profesional que te acompañe, busca a algún familiar, alguna persona que te escuche. O sea, como empieza a solucionarlo desde ahora porque eso progresivamente te va minando, va minando tu autoestima, va minando tu autovaloración, hace que todo esto cambie tu concepto sobre la Exactamente. profesional que eres, sobre la mamá que eres. Exactamente. Una de las cosas muy importantes que acabas de decir es buscar esas redes de apoyo, buscar otras mamás profesionales en tu misma situación. Una de las cosas muy interesantes que vi en uno de los talleres que hicimos y es que las madres que están teniendo, que son profesionales de alto desempeño, nos piden, por favor, den los talleres online para que nadie vea que vamos a estar en una sala y vamos a hablar acerca de maternidad. Entonces ahí vemos claramente ese conflicto. En el momento de que yo soy madre, inmediatamente mi identidad de buena profesional se viene abajo. Entonces es importante tener esos lugares de apoyo, tener esos grupos, esas redes, estar en contacto con más mamás profesionales para poder evitar estos pensamientos, para saber que esto no tiene que ser una realidad. Qué fuerte eso que dices. Y me haces acordar de una propaganda, una
no recuerdo de qué era, pero que estuvo por las redes sociales un montón de tiempo, sobre todo para el Día de las Madres, donde había una profesional que se presentaba como a un cargo muy directivo y entonces la vi en el currículum y le dicen, usted es excelente, pero acá veo unos años que usted no tuvo actividad y ella dice, no, es que fui mamá y en ese momento viene esa mirada de, bueno, lamentablemente necesitamos una persona que esté mucho más al día, no sé qué, y ella empieza como a pensar qué puede mostrar y entonces hay como varios intentos y en el último termina diciendo todas esos valores y todas esas como Habilidades que se adquieren. exactamente, exactamente. Siendo mamá, aprendí a gestionar el tiempo, aprendí a tener una agenda, aprendí motivación, aprendí trabajo en equipo, aprendí comunicación, o sea, todo este tipo de cosas que de verdad se ganan, pero que muchas veces por esa mirada es como que se empaña y no la creemos. Es que no, es que esos son los hilos invisibles. En el momento en el que te dicen, ah, eres mamá, entonces no vas a ser tan buena profesional porque es que te lo empiezas a creer y cuando te empiezas a creer algo empiezas a actuar en consecuencia con ese tipo de cosas. Por eso es tan importante lo que dices. Encontrémosle solución a eso. Empecemos a cuestionar ese tipo de creencias que son las que no nos están dejando avanzar. Y empecemos a crear nuestra propia identidad a partir de ese. Bueno, si yo ya estoy siendo la mamá que quiero ser, estoy siendo la profesional que quiero ser, ¿cómo blindarme contra ese tipo de comentarios y ese tipo de juicios que se puedan hacer a priori desde afuera? Muy bien. Me gustaría pasar a otro tema y este tema uh, también lo hemos venido hablando y es bastante interesante. Es acerca de cómo no transmitir miedos a los hijos. Porque algo que está muy claro es que todo papá, toda mamá desea lo mejor para sus hijos. Es decir, todo el mundo quiere que sus hijos sean felices y que tengan éxito en la vida. Sin embargo, la forma como se da esa crianza, cuando se da el control, cuando se da la disciplina, todos estos son signos de que hay un miedo detrás. Entonces, yo te lo comentaba la otra vez, ¿no? Cuando ves un chiquito muy arropado, entonces dice, es que la mamá tenía frío. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que estos padres no pasen estos miedos a sus hijos? La respuesta que doy siempre, autoconocimiento. Porque precisamente lo que estabas diciendo es eso, lo que les estás transmitiendo. Ayer, por ejemplo, hablaba yo en el martes para inspirarte, que es una de las publicaciones que hago todos los martes, hablaba de ese tipo de crianza, que es la crianza basada en las expectativas, versus la crianza afectiva, que sería como la crianza que no tiene tanto que ver con esas expectativas o con esos moldes preestablecidos, sino yo la llamo la crianza perfectamente imperfecta, porque de verdad es donde podemos volcar todo este tipo de cosas, por ejemplo, esos miedos de los que estás hablando. Eh, nuestro, en nuestro cerebro, para nuestra mente, eso que nos pasó antes o eso que tememos que pase es tan real como lo que está pasando actualmente. Así lo estamos viviendo y precisamente por eso, cuando yo me acuerdo de algo que me pasó, que fue muy horrible, mi cuerpo empieza a generar químicamente todo lo que tiene que ver con ese cortisol, con esa adrenalina, con eso que se vivió allá y entonces como si fuera presente. Entonces, claro, cuando yo me caí de un árbol cuando era chiquita y estaba trepando feliz y yo le tengo miedo a que se trepen en los árboles, yo me voy con mi hijo al parque y mi hijo se trata de trepar en el árbol y entonces yo le digo, no te subas ahí, es muy peligroso. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Transmitiéndole mi miedo. Algo que digamos que instintivamente están haciendo y lo están haciendo porque es que Lo necesita, desarrollo lo motriz. necesita. Pero claro, lo necesitan, además de todo venimos de los monos, o sea, los monos trepan y nosotros necesitamos trepar y lo primero que uno ve, cualquier niño chiquito ve un árbol y lo que quiere hacer es trepar, por eso los pasamanos, por eso todos esos juegos que hay en el parque,
Pero entonces, ¿qué hacemos cuando tuvimos alguna experiencia que haya sido? Entonces vamos con el corazón, nos empieza a palpitar, la sudoración en las manos, empezamos a sentir todo este tipo de cosas. Y por eso decía autoconocimiento, identifiquemos esos miedos. Porque en la medida que vamos identificando esos miedos, podemos transformarlos. No podemos transformar absolutamente nada que no hayamos identificado. Entonces, en la medida que voy sabiendo, sí, es que yo me caí de ese árbol, pero ¿será que si mi hijo se trepa al árbol, también se va a caer? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se trepe al árbol sin que yo le esté transmitiendo ese miedo? Porque si se trepa al árbol, probablemente yo le transmití tanto miedo que se va a caer. Entonces yo le voy a decir, ¿viste que mamá tenía razón? Entonces, claro, es como desarticular ese tipo de cosas que finalmente terminan siendo limitantes. Ahora, otra cosa es que si estamos en pleno invierno y quiere salir sin ningún tipo de abrigo, bueno, sabemos que eso sí va a tener unas consecuencias, que eso no es mi miedo, es que yo lo estoy protegiendo. Entonces, por eso es importante diferenciar una cosa de la otra. Ahora, cuando están sobreabrigados, que ni siquiera se pueden mover, que los ves así como que, y aparte yo me imagino la lucha que debió haber tenido esa mamá para ponerle el quinto abrigo ahí arriba, no se sienten cómodos, es que no es vida eso, ¿no? Y cuando podemos, por eso me parece tan maravillosa esa vía, ese boleto al autoconocimiento que nos trae la crianza, porque es la oportunidad de sanar esas cosas que nosotros tenemos pendientes. Exactamente. Y a medida que las vamos sanando, entonces nuestra comunicación con nuestros hijos es una comunicación sana, saludable. Exactamente. A ese respecto, acerca de la comunicación, cuando hemos pasado por algo y queremos corregirlo en la vida de los niños, muchas veces la comunicación se da como, es que te quiero si traes buenas notas del colegio, o te quiero si te portas de esta forma, entonces ya no se entrega el amor de una forma incondicional, sino que se condiciona a cómo se quiere modelar este niño, y todo esto a partir de los propios miedos que nosotros podemos tener. Absolutamente. Y fíjate que eso tiene todo que ver con lo que decíamos al inicio de nuestra charla cuando hablamos de los hilos invisibles y del tratar de ser complaciente con las otras personas para que me devuelvan si eres una buena mamá, si eres una buena profesional. Precisamente de ese tipo de crianza. Yo te quiero sí. Y si no, no me van a querer. Si yo no soy esa mamá que se espera que yo sea, no me van a querer. Si yo no soy esa profesional que yo quiero que se espera de mí, no me van a querer. Y eso es una cosa muy, muy, imagínate, es muy primaria, es muy, o sea, si me pongo a pensarlo un poco más, si lo cuestiono simplemente, si esa verdad que estoy asumiendo como una certeza en este momento que me está causando tanta perturbación, yo la llevo a la indagación y yo me pregunto, ¿es verdad que no me van a querer? Y probablemente haya personas que no me quieran, pero también haya personas que no me quieran si soy una buena profesional como otros quieren. O sea, no, es un caso perdido que mi vida esté en función de que me quieran o de que no me quieran. Por eso lo más importante siempre es que yo me quiera y que yo actúe en consecuencia de lo que yo quiero para mí, auténticamente. Y esto me pueden decir, muchas personas me dicen, no, pero ese es el acto más egoísta que puedes tener. Y digo, claro, eso lo podemos pensar de esa manera, pero es que si yo no me quiero y si yo no sé qué es lo mejor para mí, estoy como veleta que corre de un lado para el otro según se mueva el viento. En cambio, si yo sí sé qué es lo que yo quiero, yo puedo defender mi posición y puedo brindar lo mejor de mí a las demás personas porque no estoy con la mano así mendigando, por favor dime que me quieres, por favor reconóceme, por favor dime que soy una buena mamá, por favor dime que soy una buena profesional. O sea, hasta ese punto, lo que tú estás trayendo es un tipo de crianza que fue el que generalmente nuestras generaciones recibimos y que ahora lo que tenemos que tratar de hacer es evitar seguir transmitiéndolo. Y tienen el berrinche es normal, es natural, es importantísimo. Exacto. El berrinche, el capricho es súper importante. Necesitamos acompañar esos berrinches y esos caprichos. Necesitamos que no se lastimen y que no lastimen a otras personas mientras los están haciendo, pero que lo hagan, es una descarga emocional, es importantísimo que lo hagan. Y que porque si a nosotros no nos dejaban.
te estás portando mal, así no te voy a querer. Exactamente. No, no se pueden expresar las emociones. Acá estamos ante una posibilidad maravillosa de ir sanando nuestra propia infancia mientras vamos enseñando otro tipo de cosas. Pero también decías algo muy importante a este respecto, y es que si no lo tenemos sano nosotros, entonces transmitimos un doble mensaje a nuestros hijos. Porque yo le puedo decir, es que yo quiero que seas, no sé, quiero que seas abogado, porque es que yo veo que yo no tuve la oportunidad de ser abogado y yo lo que más quería en la vida era ser abogado, entonces yo te voy a facilitar todo para que lo seas. Y de pronto este niño va creciendo como, pero yo no sé si yo quiero ser abogado, pero como, entonces el hecho de decir, bueno, si yo no pude ser abogado y era mi fantasía, bueno, veo cómo lo resuelvo por otro lado, pero que mi hijo sí pueda hacer lo que él quiera hacer y poder Exactamente. escuchar esa verdad de él. Hay una cuestión, y en los talleres que hicimos acerca de las madres, de profesionales de alto desempeño, cuando preguntaban cuál era de las cosas que más te molestaba de tu infancia, la mayoría de personas dijo, a mí mis padres nunca me preguntaron mi opinión. Y es lo que estás diciendo en este momento. Es decir, y vamos otra vez a los miedos. Voy a hacer esto por ti, voy a tomar esta decisión por ti, en vez de crear ese espacio para que el niño pueda tomar esa propia decisión y pueda equivocarse. Una de las cosas, y me gustaría entrar a este otro tema, también un poco dentro de esa categoría acerca de los miedos, y es, por ejemplo, el miedo a no dejar que tu niño te vea llorando, a no dejar que tu niño sepa que de pronto estás enojada, este tipo de cosas. Entonces es un poco como qué vida podemos estar enseñando cuando creamos por decirlo así, espacios de laboratorio donde Exacto. no hay cabida para el fracaso, no hay cabida para el dolor, no hay cabida para hablar de las emociones. Entonces me gustaría conocer tu visión acerca de este aspecto. No, es que precisamente es eso del doble mensaje. O sea, yo, niña, veo que mi mamá no llora, pero yo siento que hay Se algo. siente. O sea, exacto, No hay una exacto, pero ella coherencia. no, hay una coherencia. Y entonces, claro, es tan importante. Hay algo que a mí me encanta pensar como los ciclos orgánicos son ciclos de carga y ciclos de descarga. Entonces, por ejemplo, si yo tomo agua, llega un momento en que tengo que ir al baño. O sea, tomo una respiración, no puedo estar todo el tiempo con esta respiración, necesito alargarla. O sea, así vamos, si vemos la sangre tiene un recorrido en donde se oxigena, hace todo el recorrido, pierde, como oxigena todo el cuerpo y después necesita volver a oxigenarse, ¿no? Entonces, como todos estos ciclos orgánicos, las emociones también van por ese lado. Las emociones también tienen un momento de carga, un momento de carga, un momento de carga y un momento de descarga. Si nosotros necesitamos ir al baño y no podemos ir al baño, es que llega un momento en que o nos hacemos encima o se nos hace una complicación, una infección, una cosa que nos va a enfermar, porque no es lo natural. Y eso mismo pasa con las emociones. Y entonces de pronto me trago todas las emociones, me trago todas las emociones, y de pronto salí a la calle y pasó un carro y me salpicó, y entonces mi desborde emocional fue tremendo por una gotita que me cayó en el pantalón y que en realidad no fue tan grave. Pero para mí fue todo el mundo, porque precisamente yo ya venía tan cargada de todas las cosas que no había podido expresar. Y lo mismo, eso pasa muchísimo en la casa, ¿no? Pasa con que yo me voy cargando de todas las emociones porque como socialmente no está bien visto que yo manifieste mis emociones, como yo no puedo llorar, no me pueden ver llorar, no me pueden ver triste, no me pueden ver No me enojada, pueden ver entonces mamá yo me lo voy, frustrada. no me pueden ver mamá frustrada por nada del mundo. Pero ¿qué pasa después de yo tener un día de esos afuera? Llego y me la termino agarrando con los pobres chiquitos. O sea, hacen cualquier cosa,
gritan, pelean o hacen cualquier cosa que a mí me termina sacando y me termina desbordando. Y yo después digo, pero no era para tanto, en realidad no era para tanto. Sí, sí era para tanto porque es que no descargaste todas las otras Sí. emociones antes. Y hay que saber sobre todo que las emociones son la sabiduría del cuerpo y te están dando Totalmente, muchísima información. Y es exactamente. importante aprender desde pequeños qué significa el enojo, que alguien sobrepasó mis Exacto. límites, qué significa la tristeza, que alguien que tenga un sentimiento de pérdida. Precisamente Así poder es. reconocer, poder hablar de este tipo de emociones. Importantísimo poder nombrarlas, darme cuenta que esas emociones también van asociadas a pensamientos y que cuando los pensamientos son constructos y que en la medida en que, como decíamos antes, yo empiezo a cuestionar esos pensamientos que estoy asumiendo como verdades absolutas, la emoción también se calma. Muchísimos niveles de estrés y muchísimos niveles de ansiedad están basados en pensamientos de cosas que yo estoy temiendo que sucedan y que científicamente está comprobado que el 90% de las cosas que yo temo que van a pasar, que pienso de manera fatalista, no ocurren, no ocurren. Es muchísimo este porcentaje, Sí, es altísimo. Y todo esto lo estoy viviendo anticipadamente en mi cuerpo como si estuviera pasando. exactamente. Y por supuesto que esto tiene efectos a todo nivel, pero si yo aprendo a identificar estas emociones, empiezo a identificar, bueno, cuando yo siento esto, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es ese pensamiento que me estoy creyendo? Me estoy creyendo que no sé, mi hijo hizo un capricho en la calle, ¿cuál es el pensamiento que yo, no, van a pensar que soy esa mala mamá, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la historia detrás? Exacto, Muy bien, y vamos a la tercera exactamente. y última pregunta, y es acerca de cómo criar a un hijo en una familia mixta. Porque Ay, buenísimo. si estamos hablando de que venimos con todos nuestros miedos y venimos con todas nuestras historias a crear un niño, y ahora resulta que no solo son mis historias, sino que son las historias de una persona de otra cultura con un conocimiento totalmente diferente, ¿qué va a pasar ahí? Y esto, por ejemplo, te lo digo, que uno ve familias mixtas, parejas de una cultura y de otra cultura, que tienen una muy buena relación y en el momento que empiezan a criar hijos juntos, en ese momento se empiezan a ver las diferencias. Te comento rápidamente una diferencia, por ejemplo, que veo bastante aquí en Holanda, y es que en Holanda hay el concepto de que la universidad no se necesita. Por ejemplo, en Latinoamérica somos mucho de ir a la universidad y que el futuro está marcado si fuiste a la universidad o no y tienes más posibilidades, más oportunidades en tu vida. Y aquí en Holanda no. Aquí si fuiste a la universidad bien, si no fuiste a la universidad también. Siempre van a haber posibilidades y van a haber Ah, trabajos lo suficientemente bien pagados. Entonces empiezan a haber conflictos acerca de estos conceptos que son diferentes, tan diferentes a nivel cultural. ¿Qué opinas tú de eso? es muy interesante verlo así porque es como poner un amplificador. Digamos que yo diría que todas las parejas o todas las familias son mixtas. O sea, tú lo estás hablando en términos de una Cultura. persona con una nacionalidad y otra persona con otra nacionalidad que forman esta pareja y en esa y bueno, el tipo de crianza que pueden otorgar. Pero sí, digamos que toda pareja viene de un mundo y tiene unos preconceptos y tiene unas historias familiares que hacen que se choquen en muchos aspectos o uno diga, uy, mira qué bien que hacen ellos eso, yo en mi familia jamás lo hicimos. Y me encanta que pongas este foco y que lo podamos ver como tan, como así como en este zoom, haciéndole como un paneo muy cercano, eh, porque claro, cuando hablamos de no solamente las historias familiares, sino también culturas, o sea, son cosas que ya lo tenemos muy arraigado. Entonces, por ejemplo, mi marido es argentino y él tiene una frase que a mí me parece como muy simbólica. Él dice, los argentinos somos muy tango, en cambio las colombianas son cumbia, vallenato y salsa, refiriéndose al tipo
énfasis, de dónde se pone el foco en lo cotidiano. Entonces él me dice que yo todo lo resuelvo bailando y poniendo, y me dice, pero la vida no es así. Yo le digo, mi vida sí es así. Obviamente que también tengo momentos críticos y todo ese tipo de cosas, obviamente. Pero digamos, él que está como más enfocado en otro tipo de cosas, no tan cumbia, salsa y vallenato, hace que muchas veces choquemos, pero también que cada vez más le vayamos encontrando la vuelta a esto. ¿Y cómo ha sido la forma que le hemos encontrado la vuelta? Entendiendo que muchas veces nos estamos haciendo expectativas sobre lo que la otra persona tendría que ser o hacer, y que cuando eso no se cumple, ahí viene la frustración, viene el choque y viene la pelea. En cambio, cuando nos sentamos y decimos, veamos nuestros valores, veamos cuáles para nosotros son valores fundamentales y pongamos en diálogo esto. Y hay cosas que, bueno, yo las puedo, para mí no hay ningún problema que se sigan haciendo de otra manera, pero hay otras cosas que no, que no. Entonces vamos a encontrar acuerdos, vamos a transformar esas expectativas que solamente pasan por mi cabeza, en mi diálogo interno, lo voy a poner afuera y lo voy a poner a dialogar con las expectativas que está teniendo mi marido, y de esa manera vamos a poder generar acuerdos como un código, digamos, entre nosotros, que sabemos que cuando lo estamos incumpliendo nos podemos decir el uno al otro, ojo, ojo, porque estás volviendo a caer en esto que no le hace bien a la familia por tal y tal cosa, ¿no? Porque ya lo planteamos anteriormente. Muy bien, en el momento en que yo estoy haciendo algún proyecto conjunto con alguien, en el momento que yo decido hacer una colaboración o en el momento de interacción, algo que me ayuda mucho a mí es definir cuáles son los negociables y cuáles son los no negociables. Es decir, a mí decir esto y este punto no es negociable, yo con esto no puedo trabajar, por decirlo así, y con estos otros puntos soy flexible. Entonces me parece que es muy importante poder tener poder definir qué tan flexible quiere ser uno en ciertos temas y cuáles son cosas que pertenecen más a valores y que te estarías pasando por encima tuyo en el momento que empieces a negociarlos. Sí, sí, va muy, muy en la línea de lo que, como de la forma que yo te contaba, de cuál ha sido como mi experiencia. Igualmente, hay un montón de cosas que van apareciendo en la crianza, van surgiendo, porque evidentemente, por ejemplo, una cosa era lo que pasaba cuando Santi era un bebé, y otra cosa es cuando ahora tiene 8 años y Micaela tiene 7. O sea, son momentos de la vida que van exigiendo cosas completamente distintas de cada uno de nosotros y que hacen que estemos revisando ese tipo de cosas. Y digamos que yo, por ejemplo, hay algunas cosas que para mí eran innegociables al principio y que gracias a lo que me ha ido enseñando la crianza, al irme a ese autoconocimiento, he podido replanteármelo y decirme, pero es que ese valor que antes era un valor absoluto para mí, Ha ya cambiado. no lo es tanto, ha cambiado, porque yo he ido cambiando también. Y es muy interesante entonces ver que estos acuerdos no son acuerdos definitivos, Muy bien. son acuerdos que van a funcionar durante un periodo de tiempo, y cuando no funcionan, entonces tengo que volver a revisarlos. ¿Qué es lo que está pasando que no están funcionando? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos que nos está exigiendo la nueva realidad? Exactamente. Muy bien. Eh, Hay algo que me gustaría preguntarte y es, ¿cómo ayudas a los padres desde los círculos de crianzas que realizas? Ay, qué lindo. Yo amo los círculos de crianza, Margarita. Para mí es que fueron lo que me salvó la vida a mí. Cuando yo estaba embarazada, que tuve como tantos conflictos, y estaba embarazada de Micaela y tenía a Santiago de 9 meses, fuera de mi país, sin red, o sea, tenía muchas personas muy cercanas, pero me sentía como, tenía muchos prejuicios míos conmigo, uy, me asusté mucho en ese primer momento, y entonces encontré
una contención y un apoyo maravilloso en una red de mujeres que estaban pasando por la misma situación que yo. Y entonces fue eso que tú decías al principio de vamos a... Pregunta Paola, ¿qué son los círculos de crianza? Ay, te voy a contar. Bueno, les decía que voy a terminar esta parte porque tiene toda la relación, porque es como lo previo a los círculos de crianza. En esta tribu yo encontré como toda esa contención que no había estado, que no había encontrado en otra parte, donde yo podía hablar y nadie me estaba diciendo, no, pero lo estás haciendo mal, no, pero hazlo de tal forma, no, 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 acá me escuchaban y yo podía escuchar otras personas que estaban pasando por lo mismo y yo decía, ay, qué bueno que no soy la única que está pasando por esta situación y podía escuchar que era también otro tipo de vidas y entonces yo también podía apoyar desde mi visión, insisto, sin juicios y sin tener verdades absolutas, porque cada persona y cada familia es un mundo y eso lo entendemos desde ese lugar. Lo que a mí me faltaba en esa tribu era el tema de la información. Yo no tenía como información acerca de lo que le estaba pasando a mi hijo y de las exigencias que estaba teniendo, ni tampoco de lo que me estaba pasando a mí. Entonces los círculos de crianza, Paola, te cuento, es un espacio virtual en el que nos vamos a reunir. También vamos a tener un grupo de WhatsApp donde tengamos este espacio, donde podamos hablar las mamás, me está pasando esto, me está pasando lo otro, en diferentes momentos de la vida, que también eso tiene un apoyo maravilloso, porque al ser mamás que ya han tenido experiencia, pueden darle información a las mamás que no la han tenido, insisto, no desde verdades absolutas, sino desde pensátelo por este lado a ver qué te parece. Y además de todo vamos a tener 12 sesiones, o sea, va a ser un acompañamiento durante 3 meses, cada sesión será semanal y vamos a desarrollar diferentes temas que nos ayuden tanto al autoconocimiento como a poder brindarle lo que nuestros hijos están necesitando según cada una de las etapas del desarrollo, según cada uno de los 3 septenios, de los 1 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21, que necesitan cosas, como decíamos, absolutamente distintas de nosotros, y vamos a hablar de cada una de estas cosas. Y al mismo tiempo también vamos a hablar de este paso de las expectativas a los acuerdos, vamos a hablar de todo lo que involucra a la familia y a la crianza y por supuesto vamos a estar en esa contención constante en el grupo, más allá de los encuentros semanales. Así que es un apoyo para que nos sintamos acompañadas en un momento en el que necesitamos mucha compañía. Muy bien. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos han acompañado hoy? Yo tengo mi Instagram, que es @tumapadevida, o tengo la página web, que es www.tumapadevida.com. Ahí tienen absolutamente toda la información, si quieren más información, si quieren inscribirse a los círculos de crianza. El lunes voy a tener una masterclass donde voy a contar absolutamente qué es lo que vamos a ver en cada una de las sesiones, van a sacarse todas las dudas que tengan, las inscripciones a la masterclass es totalmente gratuita y están abiertas todavía, así que si están interesados en participar, no se lo pierdan, que de verdad, yo lo digo por experiencia, para mí fue fabuloso y ahora que tengo la posibilidad de compartirlo con otras mamás, es hermoso. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por brindar esta información para los internacionales, los profesionales internacionales que nos están escuchando, para los madres y padres que se han mudado fuera de su país para perseguir esos sueños, para seguir adelante y para formar esa familia tan hermosa. Muchísimas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Muchas gracias a ti, Margarita, y muchísimos éxitos para todas las personas que nos están viendo, que encuentren eso que están buscando. Muchas gracias a ti, fue maravilloso compartir contigo esta charla. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos pronto. Claro que sí.